comenzar entonces el día de la clase de hoy con el primer tema del módulo, que es la parte de estadística, que tiene que ver mucho con la aplicación y la organización de datos dentro de lo que son los conceptos de tabulaciones de información. Entonces, primero vamos a los conceptos básicos y definiciones que se tienen que tomar en cuenta. Ahí vamos a discutir las partes en las que se divide la estadística, qué es una población, qué es una muestra, cómo se organizan los datos para lo que es la aplicación del concepto de estadística. Bien, el primer tema, o lo primero que tenemos que tener en cuenta son los conceptos básicos. ¿Qué es una población? Una población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones o hacer inferencias. Normalmente los datos se toman basándose en un conjunto o en una población en específico. Entonces, esas poblaciones en específicos van a tener una serie de características, que esas características son entonces lo que vamos a estudiar en un determinado análisis científico. Entonces, normalmente las poblaciones, por lo general, de acuerdo al estudio científico que se vaya a hacer, son demasiado grandes. O sea, pueden ser poblaciones de 1000 individuos. Entonces, cuando los términos o las poblaciones son tan grandes, entonces por lo general se hace un muestreo o una muestra representativa. Entonces, ¿qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos observaciones o vamos a hacer las mediciones. Recuerden que la estadística actualmente, en este tiempo que estamos pues, viviendo en todo el concepto que está ocurriendo a nivel mundial, la estadística ha jugado un papel importante, porque es la base para tomar decisiones en cada uno de los gobiernos que actualmente pues, estamos viviendo todos los problemas del COVID. Entonces, ahí, llevando la información de lo que son los conceptos de estadística, aplicándolo a nuestra vida diaria, pues qué mejor concepto que el que estamos viviendo actualmente. Entonces, dentro de la población, por ejemplo, de Panamá, por decir algo, entonces, la cantidad de personas que están siendo infectadas, se va a tomar una muestra representativa para hacer un estudio. Por ejemplo, si sirve una vacuna o no sirve una vacuna. O sea, que no se toma a toda la población en general, sino que se toma una muestra representativa en general. Entonces, ahí viene el hecho de que la muestra es sobre la cual se va a aplicar una determinada medición científica. O sea, siempre se va a hacer una medición basada en conceptos científicos. Entonces, esta muestra tiene que tener ciertas características. No es que vamos a tomar una muestra por tomarla, sino que tiene que tener una característica representativa de la población. Debe ser representativa, o sea, que debe ser homogénea, debe estar por miembros seleccionados, y esos miembros seleccionados, de acuerdo al tipo de estudio, pueden ser las cantidades de individuos, que pueden ser determinadas edades o determinados tamaños, dependiendo del estudio, o pueden ser en unidades experimentales de acuerdo a la afinidad científica que se tenga en determinado momento. Entonces, como ven, la muestra no es que va a ser una muestra que vamos tomando ciertos parámetros así sin tomar decisiones científicas, sino que tiene que tener un rigor científico para hacerlo. Ahora, existen varios tipos de muestras. Existen aleatorias. ¿Qué es una muestra aleatoria? El mismo término lo enmarca, ¿verdad? Es una muestra representativa de la población a la que se considera un elemento a la cual le va a hacer un tipo de medición, pero que las conclusiones van a ser basadas en una muestra aleatoria confiable. Entonces, cuando se toman este tipo de muestras aleatorias, de igual forma, como mencioné anteriormente, se tienen que tomar ciertos parámetros para tomar esa muestra aleatoria. Uno de esos parámetros es que hay que ver cuáles son las variables que se van a tomar en cuenta. Las variables, ¿qué es una variable? La variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Y la información que disponemos de cada individuo es resumida en lo que es un dato o una variable en sí. Es decir, por ejemplo, si tomamos la población de Chiriquí, la cantidad de individuos, por ejemplo, de personas en Chiriquí,
tenemos y queremos una muestra representativa para aplicar un estudio determinado, pues tenemos que basarnos en si vamos a tomar a la población, la muestra por edades, o si le vamos a tomar la muestra basada por número de individuos basados en el sexo, por características físicas u otro tipo de parámetros. Entonces, ahí se marca un tipo de variable que es el que se va a estudiar. En el caso, por ejemplo, aquí se le menciona, dice, en los individuos de una población u otro tipo de variable se puede tomar, por ejemplo, el tipo de grupo sanguíneo. Se puede tomar nivel de, si es un dato de estadístico flexible, felicidad de puede ser, o si las personas cuántos hijos tienen, o la altura. En fin, se pueden tomar diferentes tipos de variables. Se puede tomar la edad, aquí se toma, por ejemplo, el tipo de sangre, el nivel de hijos, o cualquier tipo de situación que se quiera medir dentro de una muestra de una población, pero teniendo en cuenta siempre el parámetro científico. ¿Qué es un parámetro? Bueno, parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población. Cuando hablamos de cantidad calculada, estamos hablando de que tienen valores numéricos específicos. Por ejemplo, acá se menciona la altura media de los individuos de un país, o la idea de resumir toda la información que hay en una población en unos pocos números o parámetros, que tienen un valor numérico, el cual tiene un valor el cual se puede medir. ¿Qué es un estadístico? Que es otra parte importante dentro de lo que es una estadística. Es la combinación de diferentes tipos de muestras, las cuales entonces van a generar un resultado, el cual va a enmarcar en base a lo que son, por ejemplo, número de variables o número de tablas o interpretación de datos que pueden ser en forma numérica o interpretación de datos en base a lo que es una estadística paramétrica o no paramétrica. Entonces, ahí se aplica lo que es una estadística. Un censo es un listado de una o más características de todos los elementos de una población. Normalmente los censos se hacen para determinar en cuánto las variables, llámese cantidad de hijos, cantidad de terreno, cantidad de individuos por comunidad o la cantidad de miembros que existen en una familia. Entonces, se trata de vincular cuánto, estadísticamente hablando, por sector individuo se representa un rubro o hay cantidades de sustancias o otro tipo de elementos, entonces se aplica un censo y de ahí se levanta entonces un tipo de estadística para determinar cualquier tipo de incidencia dentro de la población. Una encuesta es un listado de una o más características de todos los elementos de un. Entonces, las encuestas sí tienen que tener una serie de normativas basándose en la determinación de conceptos. Si se quieren medir o si se quiere cuantificar sustancias o número de poblaciones, se tiene que entonces elaborar un listado o una serie de preguntas basadas en el estudio para medir entonces los resultados. Ok, la definición de estadística, dentro de lo que es la definición de estadística como ciencia, existe entonces la descriptiva, la de probabilidad y la de inferencial. A nivel de la estadística, tenemos la descriptiva, hay una sistematización y recognición de datos de una manera ordenada, la cual se presentan de una forma tabulada, o sea, de una forma matemática. En el caso de la probabilidad, es deducir leyes que son basadas en fenómenos, y la inferencia es de poder hacer previsiones sobre los mismos o tomar decisiones. Es decir, que a nivel de estadística se pueden tomar decisiones basadas en cálculos matemáticos o en gráficas, lo cual indica el comportamiento de los datos ordenados de forma aleatoria. Definición de la estadística. Bueno, la estadística tiene varias partes. Dentro de las partes principales tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva, el mismo término lo dice, la estadística descriptiva es básicamente la que normalmente vemos en un diario, por ejemplo. Se ven una serie de tablas o gráficas de barra o diagramas de pastel que muestran ciertas cantidades
como efecto de un resultado de un estudio en particular. Entonces, esa es una estadística que se logra determinar a través de gráficas que indican el comportamiento de datos. Y la estadística inferencial es un conjunto de técnicas y métodos los cuales se utilizan de manera matemática aplicando conceptos y fórmulas matemáticas para determinar el comportamiento de los datos que se han recopilado en una investigación. Pero en el caso de nosotros, para el término del módulo, nosotros vamos a ser mucho más específicos en lo que es la estadística descriptiva. Ya la estadística inferencial, ya entonces esta estadística es mucho más amplia y se toca entonces en temas mucho más, digamos, complejos a nivel universitario. Aquí entonces vemos una gráfica de análisis estadístico. Por ejemplo, viendo esta gráfica, podemos ver entonces cómo se subdivide los pasos para hacer una, digamos, un estudio a nivel estadístico. Primero tenemos que tener seleccionada una población X, que es la que vamos a estudiar. Pero de esa población debemos elegir entonces un tipo o una muestra. Esa muestra entonces tiene que cumplir las características de tener las variables que nosotros deseamos estudiar en particular. Para entonces aplicar puede ser un muestreo a nivel estadístico y realizar entonces un tipo de inferencia o un tipo de análisis sistemático basado en las variables de la población. Entonces, esos son básicamente los términos que se tienen que manejar y que aparecen en el módulo, basándose en las partes de lo que es la estadística. Ya para la próxima clase, entonces vamos a ver lo que son, cuáles son los pasos para realizar una serie de estudios en la cual se tienen que elaborar, aplicando los pasos del método científico, se tienen que aplicar una serie de hipótesis. Luego esas hipótesis se tienen que vincular a los resultados que vamos a obtener en determinado momento. Entonces, esta es, digamos, la introducción. Los mismos conceptos que están en esta clase están basados o están plasmados en lo que es el módulo. Y el módulo tiene una serie de talleres, los cuales tienen que desarrollar utilizando los conceptos de como una especie de vocabulario de lo que hemos visto aquí, de censo, de población, de muestra y demás. Bueno,